Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos un día viernes a las 9:30 horas Chile, muy contentos de seguir en nuestro espacio de reflexión, de aprendizaje, de conversación, de encuentro una linda comunidad que hemos estado conformando a lo largo de los años. Así que muy bienvenidas y muy bienvenidos. Este es nuestro octavo conversatorio del ciclo denominado Aprendizaje Consciente. Y la invitación a conversar hoy día, que la voy a leer acá porque es un nombre un poquito largo, tiene que ver con inteligencia conversacional para relaciones de bienestar. En este ciclo hemos ido desde los fundamentos científicos de cómo aprendemos los seres humanos, estamos haciendo un recorrido y ya nos estamos yendo a la práctica, que si bien es cierto, siempre estamos en un proceso práctico y la conversación de ahora es mucho más visible. Esa es mi impresión y esa es mi sensación, así como yo lo veo. Así que saludos, bienvenidas, bienvenidos. Como siempre, si gustan, nos comentan de las ciudades, de los países que se están conectando. Tenemos una linda, linda comunidad de encuentro en toda Iberoamérica, personas de distintos países que están dispuestas, que están comprometidas con este tipo de conversaciones. No cualquier conversación, no cualquier reflexión y no en cualquier comunidad. Entendiendo también el conversatorio de la semana pasada, que fue hacernos conscientes en los sistemas en que operamos y en los que nos estamos transformando. Entonces, en los conversatorios de nosotros como Center for Cultural Transformation and Leadership, nos transformamos con una orientación que tiene un estándar, que tiene que ver con un estándar científico, con un estándar desde el management, con un estándar ontológico, epistemológico de nosotros, los seres humanos. Entonces, nos vamos a nuestra presentación, que es la guía. Es la guía en relación a la reflexión y la conversación que vamos a estar teniendo ahora. Entonces, pongo modo en compartir y aquí voy. Entonces, le agradecemos también al Center for Cultural Transformation and Leadership por querer conservar estos espacios. Tiene que ver con nuestro propósito, con nuestro ADN, que tiene que ver con instancias de divulgación, de conocimiento, de entendimiento, de toda la trayectoria y todo el camino que hemos recorrido. Con los referentes mundiales hemos estudiado y trabajado en temas de transformación personal y transformación cultural. Así que honrada de poder traer este camino y tener estos espacios de divulgación, ¿m? Que tienen que ver con el propósito, ¿m? Con el propósito de nosotros y de cada uno de los integrantes de la organización. Entonces estamos en nuestro cuarto ciclo, que es aprendizaje consciente, y específicamente en nuestro conversatorio de inteligencia conversacional para relaciones de bienestar. Un contexto breve, nuevamente, que siempre lo colocamos. ¿Cuál es el desafío que tienen hoy día las organizaciones? Y cuando nos vamos a un solo foco macro, grande, que de ahí lo podemos ir desmenuzando, que de ahí lo podemos ir dividiendo, cómo las organizaciones se están relacionando con este desafío, pero el desafío central es la sostenibilidad organizacional. ¿Mm? Sabemos que la vida media de las empresas antes era, no sé, 30 o 17 años, luego vamos en 3 4 años. Entonces, entendiendo también este nuevo contexto, estas nuevas formas de hacer empresa, estas nuevas formas de ser empresa, estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas en que queremos hacer las cosas. Y la sostenibilidad organizacional lo llevamos a la práctica con eh, si tomamos como guía también los criterios ESG, que son los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, las organizaciones que tienen que reportar a la Comisión de Mercados Financieros tienen que entregar el estatus, ¿sí? En relación a, por ejemplo, los criterios ESG. Entonces, de a poco, lo que vamos haciendo es ir generando esos estándares y de aquí a un par de años más, una década, va a ser ya algo que aparece de manera normal para todas las compañías. Ese es el contexto que tenemos de las organizaciones, que va a ser el foco. Y el foco en estas organizaciones que tienen que ver con
Inteligencia conversacional para relaciones de bienestar para la sostenibilidad organizacional, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia, como lo vimos en el conversatorio anterior, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a la plasticidad conductual en un mundo cambiante. Ya, pero ¿eso qué significa? Eso significa que no sé si les ha pasado a ustedes o no, pero en muchas ocasiones las personas lo que quieren es una receta. Y si bien es cierto, hay estándares conversacionales, lo que yo siempre digo, que finalmente, en el momento en que tenemos que hacer una conversación, hay circunstancias distintas, hay contextos distintos. Entonces yo puedo tener estándares que son muy oportunos para la era de la colaboración en que nos encontramos ahora, que nosotros hemos desarrollado prácticas organizacionales, las tenemos definidas, tenemos los estándares para conservar una gestión colaborativa desde sus bases, no solamente en la declaración, en las palabras, porque en ocasiones hablamos de colaboración, pero vivimos dinámicas de obediencia, de maltrato, y porque estamos aprendiendo en este mundo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia conversacional, tiene que ver con que cada uno tiene la explicidad conductual ante un mundo cambiante. Entonces, va cambiando el mundo y quizás puede ser una situación parecida, los mismos actores en esa conversación, pero hay una circunstancia que cambia. Por lo tanto, mi forma de conversar tiene que ser distinta. Ejemplo, si estoy en una conversación en que voy a comunicar un cambio organizativo, yo voy viendo y voy mirando si las personas se están resistiendo. Y a partir de eso, en esa danza que se está dando en esa conversación, yo voy operando desde un espacio emocional, generando un contexto emocional propicio para que las personas, por ejemplo, estén receptivas para ese cambio. Uno de los roles de los líderes tiene que ver con coordinar los espacios emocionales de los miembros de su equipo. Entonces, ¿por qué hablamos de inteligencia conversacional? Porque tienen que ver con que las conversaciones no es que sean buenas ni malas, sino que son oportunas o no oportunas. Y esa es la plasticidad conductual. ¿Qué tipo de conducta tengo yo ante el cambio de una variable y cómo converso? ¿Sí? Conversar. ¿Qué vamos a entender por conversar? Eso es uno de los temas fascinantes para mí, porque los seres humanos damos forma material a nuestro vivir en las conversaciones. Entonces, podríamos decir, Lorena, en relación a las conversaciones que tengo y que no tengo, ¿es mi bienestar exacto? En relación a las conversaciones que tengo, a las que no tengo, y el estándar con que tengo las conversaciones. ¿Les ha pasado a ustedes en ocasiones que quieren hacer una conversación? Esas conversaciones que en ocasiones denominamos complejas, difíciles, ¿sí? Y claro, aquí en Chile hay un dicho como, fui por lana y salí trasquilado. O sea, voy por un tema quizás para presentar un sentir, pero en la conversación como que me dieron vuelta las circunstancias y finalmente no terminé quizás expresando mi sentir, la conversación se desdibujó. ¿M? Entonces, el conversar es un arte, no es llegar y decir unas palabras. El conversar es coordinar emociones, coordinar acciones y nos vamos transformando. Los seres humanos nos transformamos en la convivencia con otros. La conversación es un tipo de convivencia. Nosotros siempre estamos en proceso de conversaciones. En soliloquio, que son conversaciones conmigo mismo, y o en conversaciones con otros. Damos forma material a nuestro vivir en las conversaciones. Todos los resultados que obtenemos tienen que ver con las conversaciones que yo hago, con el estándar que los hago y aquellas que no hago.
Generalmente donde hay más espacio para cambiar el mundo o mi realidad, tiene que ver con hacer conversaciones que aún no he hecho. Estaba en un taller hace unos días y me decían, Lorena, ¿y cuándo es oportuno hacer la conversación o no? Porque a veces no sé, pues cuando hay, quizás hay una diferencia, algunas personas no están dispuestas. Entonces, claro, le decía, lo que yo hago en relación a mis relaciones, porque claro, uno quizás no constantemente está diciendo, oye, me sentí de tal y cual forma, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuál es el punto medio que vamos encontrando para qué tipo de conversación hacer? ¿Cuándo hacerla? Cuando hablamos de conversaciones, por ejemplo, de feedback. Entonces yo digo, bueno, va a depender de la relevancia que tenga esa relación para mí. Si sé que es una relación que va a tener tres conversaciones, quizás el invertir una conversación adicional, un tema de feedback, no es lo oportuno para ese momento, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de una inteligencia, que es una plasticidad conductual ante un mundo cambiante, ¿ya? Entonces, todos los resultados que tenemos se juegan en las conversaciones. Un punto central en las conversaciones tiene que ver con un pasito más en profundidad, tiene que ver con qué es lo que nos importa cuidar o qué queremos conservar. ¿Qué es lo que le importa cuidar a este equipo? Sanidad financiera, la reputación con los stakeholders, el crecimiento y desarrollo profesional, el pasarlo bien, el sentirnos escuchados, el sentir que somos un equipo de alto desempeño, incorporar estándares de alto desempeño, cumplir con, sí, cada equipo lo define, qué es lo que quiere conservar, qué es lo que quiere que hoy día esté presente en ese equipo y en el operar de ese equipo. En base a eso, cuando tenemos definido eso, vamos a ver cuáles son las conversaciones que necesitamos. Nos vamos a comprometer con algunas cosas que tienen que ver con este foco que nosotros decimos que queremos conversar. Vamos a actuar de acuerdo a eso y vamos a obtener esos resultados. Entonces, es una forma de mirar muy explicativa que nos trae, ¿sí? Que nos trae el proceso, por ejemplo, para constituir un equipo de acuerdo a lo que quiera conservar, ¿sí? De acuerdo a la estrategia de la compañía, de acuerdo a todo, ¿m? A todo lo que para nosotros es importante, de acuerdo a lo que nosotros como equipo hacemos como promesa a nuestra organización y a los distintos stakeholders y al ecosistema en que estamos, ¿sí? Los seres humanos damos forma material a nuestro vivir en las conversaciones. Cuando nosotros vemos una conversación, podemos anticipar ciertos quiebres o ciertas dificultades que pueden tener esos equipos. Por ejemplo, hay un listado de distintos tipos de conversaciones que son oportunas para los equipos. Y hablemos de una conversación que es muy relevante, por ejemplo, la conversación de feedback. ¿Cuáles son los estándares de la conversación de feedback? ¿Sí? Que tiene la organización. Eso es lo primero. Luego, si una conversación, por ejemplo, perdón, si una organización no tiene conversaciones de feedback, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí? Esa organización, ¿m?, no tiene disponible incorporar aprendizaje. Si no conversamos de cómo hacemos lo que hacemos y cuáles son los resultados que eso tiene, si no miramos nuestros procesos, rara vez vamos a poder cambiar nuestros resultados. Una conversación, un equipo que no converse en relación a los estados de ánimo que tenemos como equipo, las emociones que están presentes continuamente en el equipo, van a tener siempre quizás una posibilidad de un mundo. Porque si yo tengo más disponible, por ejemplo, emociones, no sé, de la frustración, sí, puede tener un mundo. Si tengo más disponible emoción, no sé, de conexión con el futuro, con las posibilidades, de la ambición, de las ganas de progresar, de desarrollo, de crecer, va a ser otro mundo. Fíjense cuando dije las palabras, que ahora me doy cuenta que me estoy mirando aquí en el notebook, cómo cambió mi expresión cuando hablé sobre algunas palabras, cuando hablé sobre algunas emociones, cómo me conecto corporalmente con esas palabras de manera distinta.
Si no conversamos como equipo sobre eso, estamos mal, porque una conversación es una coordinación de acciones, es una coordinación de emociones y nos vamos transformando en ese espacio. Vamos generando una cultura. Entonces, la inteligencia conversacional tiene que ver con las conversaciones que son oportunas para un momento, para unas circunstancias, para un equipo, para una organización. No todas las conversaciones son oportunas en todos los momentos. Si, por ejemplo, ocurre un acontecimiento inesperado que tiene un tremendo impacto, no voy a estar haciendo una conversación de cuál fue la causa, qué fue lo que pasó aquí. Sí, lo que tengo que ir es de manera resolutiva resolver. Es otro el momento de empezar a ver qué pasó, quién eran los responsables de esto, cómo lo hacemos, qué proceso tenemos que ajustar quizás, qué no vimos, cuál es el aprendizaje. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero yo conozco algunas personas, sí, yo conocí algunas personas que pasa algo, algún acontecimiento inesperado, ¿sí? Con un impacto grande. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién es el culpable? ¿Es el momento para tener esa conversación ahí? ¿Cuáles son esas conversaciones que nos engrandecen, que nos hacen poder resolver de manera oportuna las situaciones que vivimos? Porque las conversaciones generan nuestro mundo. Cómo conversamos, podemos generar un mundo o podemos generar otro. Cuando alguien conversa conmigo, interactúa conmigo, ¿cuál es la experiencia relacional que tiene? ¿Cómo se siente esa persona? Y ahí vamos a entrar al tema de la colaboración. Entendiendo la colaboración como una dinámica relacional basada en la confianza y el mutuo respeto. Colaborar, hacer cosas juntos. Y no es hacer cosas juntos de cualquier forma, porque yo cuando quiero hacer cosas contigo y que no sea una imposición, es como con quien me tocó trabajar. Cuando yo quiero hacer cosas con esa persona, cuando me siento respetada y cuando me siento en confianza. Cuando yo me siento respetada como ser humano, cuando hay un mutuo respeto en la relación, ¿sí? Entonces, en las conversaciones que nosotros hacemos y no hacemos, obtenemos los resultados. Y nosotros nos preguntamos, en nuestra organización y en nuestro equipo, ¿cuáles son los resultados que tenemos? En mi vida personal, social, familiar, donde quiera colocarlo, ¿cuáles son los resultados que yo tengo? Y si yo me pregunto, ¿qué conversación me está faltando? ¿Qué conversación no he hecho? Ya sea por miedo, por lo que sea. ¿M? Conversaciones que llamamos difíciles, de que cómo le voy a decir eso yo a esa persona si se puede sentir mal. Uno, lo que vas a compartir es cómo viviste tú una cierta situación. No es la verdad, es tu mirada, es como tú la viviste y estás haciendo esa conversación, por ejemplo, porque me importa la relación. Y a veces nos puede salir, como digo yo, como flecha a veces, ¿sí? Y está bien y no pasa nada, estamos aprendiendo. Si nos equivocamos, pedimos disculpas, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que en la era que estamos hoy día, tenemos que incorporar estándares conversacionales totalmente distintos. Tenemos que incorporar un management totalmente distinto, donde lo que se conserva son otras formas de gestionar. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidades tengo yo hoy día al ser consciente de las conversaciones que tengo y los mundos que genero?
El conversar es coordinar emociones, coordinar acciones y nos vamos transformando. Somos las conversaciones que tenemos. Me constituyo en el tipo de conversaciones. Imagínense que yo tengo conversaciones de queja. ¿M? La queja es cuando quizás alguna expectativa mía no se está cumpliendo. ¿M? No, yo esperaba que en esta organización o en este equipo fueran muchos más cariñosos, amorosos, que hubiera más camaradería. Estoy inventando algo, ¿sí? Entonces yo me puedo quejar y digo, oh, chuta, en el equipo, uy, que hay poca camaradería, que se sale pocas veces, hace hablar con lo mismo el equipo, otra persona dice, yo no vengo acá a ser amigo, vengo a hacer mi trabajo, y ahí empezamos. Entonces, una queja, yo puedo tener esa práctica de estarme quejando, ¿m? Porque mis expectativas no se están cumpliendo. Ahora, hay dos temas ahí, ser consciente que son mis expectativas y dejar de quejarme, o transformar esas expectativas en un pedido. Ay, mira, sabes que a mí me hace súper bien, me encantaría que nosotros como equipo nos reuniéramos, no sé, una vez al mes y tener espacio de camaradería. Y ahí vamos a ver lo que construimos como equipo. Sí, no nos interesa, no nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las conversaciones en las que yo estoy continuamente? ¿En una conversación de resignación? ¿En una conversación de posibilidades? ¿En una conversación de resentimiento? ¿Conversaciones de queja? ¿Conversaciones de feedback? ¿Conversaciones de coordinación de acciones? ¿Cuáles son las conversaciones que yo tengo más presentes? ¿Conversaciones sobre propósito? ¿Cuáles son esas conversaciones? En estas conversaciones yo me transformo, me constituyo, porque recordemos que los seres humanos nos constituimos, este soy yo, en relación a el nicho, el organismo, el sistema con el cual interactúo. ¿Y cómo interactúo con el sistema? A través de las conversaciones. ¿En qué conversaciones estoy? Ser consciente de los sistemas en que habito. ¿Cuáles son las conversaciones que están más presentes en ese sistema? Entonces yo también estoy presente en esas conversaciones y me voy transformando de acuerdo a ese estándar. Tengo disponible pedir disculpas cuando no he cumplido una promesa, por ejemplo. Tengo disponible el hacer un reclamo cuando a mí no me han cumplido una promesa. De manera liviana, de manera natural. ¿Qué conversación hoy día con un estándar distinto cambiaría diametralmente los resultados de mi vida? Cuando soy consciente de eso, cambio mis resultados. De manera inconsciente, quizás, si no miramos nuestro conversar, qué conversaciones tenemos, no tenemos y cómo las tenemos, estamos generando un mundo. Si quiero que ese mundo tenga algunos ajustes, tengo que ajustar las conversaciones. Cuando conversamos, coordinamos emociones, coordinamos acciones y nos vamos transformando. ¿Y nosotros qué miramos a través de un modelo que desarrollé, que tiene que ver con la armonía del ser? ¿Qué miro yo en una conversación? Miro la epistemología de dónde está la persona, cómo conoce la persona, cómo aprende la persona, cuáles son los paradigmas, el mindset que tiene la persona. ¿Mm? ¿Cuáles son los actos lingüísticos, las palabras que tiene disponible? ¿Cuáles son las conversaciones que tiene disponible? ¿Cuáles son las emociones que tiene disponible? ¿Cuál es el comportamiento que tiene disponible? Entonces ahí podemos entrar a mirar y decir, por ejemplo, no tengo disponible, por ejemplo, el decir no. Entonces lo que hago yo es una persona que está sobrecomprometida y que siempre está agobiada, porque no tengo disponible el decir no. ¿Y por qué no tengo disponible el decir no? Porque, por ejemplo, creo que si digo no, van a decir que no estoy comprometida con lo que hago. Pero finalmente quizás no cumplen los plazos y yo lo paso mal. Yo que estoy hasta las 8 o 9 de la noche en la oficina y que todos los demás lo están pasando bien y yo, ¿quién fue la persona responsable de decir que sí a algo? Ahora, hay cosas que podemos decir que sí y decir que no y otras cosas no, pero renegocio, articulo, ajusto. Tenemos que mirarnos, ser conscientes de lo que tenemos y no tenemos disponible, de quizás algunos estándares, irlos modificando.
¿sí? Em, Me apasiona el tema de las conversaciones. Nos constituimos nosotros, los seres humanos, en nuestras conversaciones. ¿Se dan cuenta lo potente de esta conversación que estamos teniendo ahora? Una conversación puede transformar totalmente mi vida. Cuando somos conscientes de las conversaciones que tenemos y los resultados que tenemos, puedo generar una vida en mayor armonía. Y ya nos vamos despidiendo haciéndonos estas preguntas. ¿Qué conversaciones tenemos disponibles? ¿Qué conversaciones no tenemos disponibles? Y te invito a que hagas una conversación que por el momento no tienes disponible, que tengas el coraje para hacerlo. Y esa conversación quizás puede ser trascendental en tu vida hoy. Quizá una conversación es decir solo cómo te sientes ante una determinada situación, no sabiendo lo que va a pasar con eso. El hecho que tú ya converses, ya lo explayes, ya lo digas, te estás respetando a ti mismo. No te estás quedando callado con algo o callada. Es tremendo cuando somos conscientes de cómo las conversaciones generan un mundo o generan otro mundo. Están nuestros contactos para que si gustan puedan pedir una reunión con nosotros, les podemos contar los distintos servicios que tenemos, hacemos conferencias, tenemos programas de formación ejecutiva, dirección para directivos, para colaboradores, ¿sí? De distintos niveles en la organización. Tenemos las consultorías, hacemos diagnósticos e intervenciones a la medida. Tenemos muchas cosas para acompañarlos en este momento, para que ustedes puedan cumplir sus desafíos. Tenemos metodologías propias. Que se fundamentan en temas científicos que tienen que ver con la biología y la neurobiología de los seres humanos y con toda una mirada de management de las mejores universidades del mundo y con temas muy, muy actualizados. Después de la pandemia hicimos toda una revisión, generamos nuevos modelos, nuevas formas y un nuevo management. No podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. ¿Sí? Hay innovación en los modelos y los modelos responden a los que necesitamos hoy día los seres humanos y las organizaciones. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Voy dejando de compartir ya a nombre del Center for Cultural Transformation and Leadership. Agradecerles a esta comunidad que hemos constituido. Reitero, este espacio de reflexión, contáctense con nosotros. ¿M? Podemos hacer un camino juntos en los distintos espacios que nosotros tenemos. Así que nos vemos el próximo viernes a las 9:30 horas Chiles. Que tengan un muy buen fin de semana.